Apocalipsis, capítulo 6. Juan en su visión afirma: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como ellos. Mas cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos hable por su palabra, que podamos entenderla y recibirla. Señor, venimos ante ti sabiendo que cómo podremos entender estas palabras, su sentido y propósito, su mensaje para nosotros hoy, si no es por la guía y la dirección, el discernimiento de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, que sea Él aquel que llevó a toda verdad a aquellos que nos han dejado esta palabra por escrito, el que también nos dé la iluminación, el discernimiento para poder entender sus palabras, porque son palabras tuyas. Nos vienen a ti, Señor, por medio de esta visión de tu Hijo, a Juan y a nosotros hoy en nuestra situación y circunstancias. Guárdanos, Señor, del error y de la especulación, y todo aquello, Señor, que sea falso o equivocado, quítalo de nuestra mente. Y déjanos, Señor, la verdad que permanece, aquella que nos cambia y nos transforma. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A principios de siglo hubo un escritor en Valencia que se llama Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez fue un escritor que todavía podemos ver su casa en la playa de la Malvarrosa, pero él vivió mucho tiempo en el extranjero, en Francia, y se hizo tremendamente popular en Argentina. Fue allí a dar las primeras conferencias y tuvo tanto éxito que regresó.
Al volver de Argentina, después de haber estado una serie de charlas, escuchó en el barco que era alemán las noticias del estallido de la Primera Guerra Mundial. A principios del siglo pasado surgía un conflicto de forma absolutamente inesperada para muchos, por el cual todo este viejo continente, que es Europa, entraba en una cruenta, sangrienta guerra de trincheras, ¿no?, que se desarrolló en gran parte en Francia y en Bélgica, ¿no?, donde murieron también de muchas partes, pero sobre todo muchos en nuestro continente, en este conflicto brutal. El escritor que iba en este vapor alemán le sorprendió los comentarios que había a favor del lado del Kaiser, del alemán, que había dado lugar al conflicto también. Y entonces, conmocionado por lo que vio, que era, sin lugar a dudas, una conflagración sin precedentes, se quedó en París y escribió el libro que se llama Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis es una historia que ha popularizado sobre todo el cine, pero el libro fue muy popular en primer lugar en Estados Unidos. Se hizo una traducción, una norteamericana lo tradujo en los años 20 en Estados Unidos, y solamente en los primeros meses se vendieron miles y miles y miles de ejemplares del libro. El libro es un libro muy curioso que en nuestro país no ha tenido tal vez la importancia que ha tenido en el extranjero, aunque está escrito, como digo, por un español, Vicente Blasco Ibáñez. En el libro cuenta cómo una familia argentina se divide, ¿no?, a causa de la guerra en dos partes, según los que tienen un origen francés y los que tienen un origen alemán. Y las dos partes de la familia acaban en un conflicto incluso de conflagración y de enfrentamiento físico, ¿no? Y el libro dio a conocer esta expresión que viene de este capítulo que hemos leído de la Biblia, con la que comienza, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Se llevó primero al cine, en una versión en cine mudo, que hizo Rodolfo Valentino, que era el galán latino de aquella época, ¿no?, que murió también joven, y luego se hizo otra versión ya posteriormente en color con actores muy famosos también en Hollywood, en Estados Unidos, ¿no? Y fue tremendamente popular. Lo que vemos en historias como esta de los cuatro jinetes del Apocalipsis es cómo el conflicto, la lucha, las guerras, ¿no?, parece de alguna forma ser prefigurado, anunciado en este texto de la visión de Juan que aquí encontramos. La visión del capítulo 6 está enclavada dentro de lo que se ha dado en llamar los sellos, ¿no?, los 7 sellos. Estos son, de hecho, los primeros 6 sellos, y luego queda, como sabemos, el 7º sello, que ha dado lugar también a más películas y a más historias. Pero hoy vamos a hablar de estos primeros sellos de los cuales habla el capítulo 6 y que comienza, ¿no?, también con esta descripción de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero vamos a verlo en su contexto, como la palabra de Dios nos muestra. En este mundo, en esta vida, hay sufrimiento, hay guerras, hay calamidades terribles, ¿no? Y el hombre no cesará nunca de preguntarse por qué. ¿Por qué? Desde luego es algo natural en el ser humano el preguntarse por qué existen todos esos conflictos, ¿no?, y angustia. El apóstol Santiago nos dice de dónde vienen las guerras, ¿no? Vienen de la guerra y conflicto que hay en nuestro propio corazón. El ser humano está lejos de ser esa criatura bondadosa, amable y llena de buenas intenciones con las que tantas veces se presenta. El ser humano se idealizó a lo largo del siglo XVIII con la Ilustración y se pensó de él que era un ser bueno, naturalmente bueno, en su esencia, ¿no? Y surge ese dogma casi considerado indiscutible de la modernidad, que es la bondad natural del hombre. Según esa idea, lo último que podemos decir del ser humano es que no es bueno. Y, por lo tanto, cuando se considera la realidad de lo que pasa en el mundo, ¿no?, nos enfrentamos a unas evidencias que contradicen lo que es el dogma, la creencia, la filosofía, ¿no?, de gran parte de la modernidad. ¿Por qué? Porque surgió en el mito del progreso, la idea de que la sociedad iba a mejorar y que en el siglo XIX se pensaba que igual que se extendía la civilización por todo el mundo conocido, la técnica se desarrollaba, ¿no?, se iba a llegar a una sociedad cada vez mejor.
y los seres humanos iban a convivir en esa armonía, fraternidad, que 2 guerras mundiales, como sabemos, a comienzos del siglo XX, va a destruir de fondo. Y la palabra de Dios nos muestra aquí la realidad de cómo le es enseñada a Juan en esta visión la realidad de lo que va a ocurrir. Dice que el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero es aquel que Juan ha visto que está sentado en el trono. La gran sorpresa, claro, de la visión de Juan es que el que reina, el que gobierna, el que está en el trono, es un Cordero. Un Cordero entonces, como ahora, es un animal apacible, pacífico, que no se resiste, ¿no? Es alguien que difícilmente relacionamos con la fuerza, con el poder, con todo lo que significa la potencia, ¿no? Sin embargo, lo que Juan nos muestra es que el que gobierna el universo es el crucificado, que es ese Cordero de Dios que nos anuncia el otro Juan, el Bautista, al comienzo del Evangelio. Ese Cordero de Dios que ha venido a este mundo, que no estaba en este mundo, pero que a él vino, que no era de él, pero que vino para quitar el pecado. El problema que produce no solamente todos los conflictos y guerras, sino las contradicciones que hay en nuestro corazón. Vino a hacerlo por medio de su muerte. En aquella cruz, en aquel madero en el cual fue sacrificado, el crucificado es así puesto en la visión de Juan como aquel que ha obtenido la victoria, ha cumplido el plan y el propósito de salvación de Dios de este mundo. Y este es el gran misterio, la paradoja del cristianismo. Su aparente fracaso, la cruz, la muerte de aquel su Maestro y Señor, Jesucristo, es sin embargo su gran éxito. Vemos hasta qué punto, por lo tanto, como el mundo ve las cosas, es tan diferente que como Dios las ve. Como Dios las revela en esa visión como una ventana abierta desde la eternidad a nuestra vida, es el Cordero el que reina, es el Cordero el que gobierna. Pero claro, ¿cómo relacionar este Cordero con la ira que viene a continuación? Muchos cristianos han sufrido en su mente, ¿no?, esto que no podían conciliar y relacionar de la Biblia. Si Dios es un Dios de amor, pero claro, leemos partes de la Biblia y todo es muy bonito. Nos habla de cómo Dios nos va a traer paz, cómo Dios nos trae felicidad, pero luego lees otros textos, que es de ponerse a temblar. Lo que habla es de castigo, habla de cómo Dios va a mostrar su ira, de cómo Dios va a cumplir su justicia. Y esto, claro, a muchos creyentes incluso les ha llevado a dividir, a separar la realidad de ese Dios. Uno de los errores más antiguos del cristianismo es el que decía que había 2 dioses en la Biblia. Un Dios que no es el verdadero Dios, que es el Dios generalmente que relaciona a la gente con el Antiguo Testamento. Esto es una frase habitual en muchas personas, ¿no? Yo creo en Dios, pero no como ese Dios del Antiguo Testamento, un Dios salvaje, un Dios violento. Yo no quiero saber nada de ese Dios de guerras. Yo creo en un Dios como el de Jesús, un Dios que habla de paz, que habla de amor. Pero el gran mensaje que nos trae este texto hoy en esta mañana es que el Dios de paz es el Dios de justicia. Y el Cordero que reina por la cruz y ha triunfado es también el Cordero que muestra su vida al final, como aquí leemos. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por la ayuda de Dios, ¿no?, para intentar conciliar, unir 2 cosas que en nuestra mente no se juntan. Cuando vemos una manifestación de violencia, de ira, cuando vemos desencadenado, ¿no?, lo que aquí se describe, lo último que se nos ocurre pensar es que haya algo de amor detrás de ello. Y a su vez, cuando pensamos en el amor o en la paz, no entra ahí nada realmente de lo que es la justicia y sus consecuencias. Pero el Cordero de Dios, Cristo Jesús, ha hecho que la paz y la justicia se besen, se abracen, como dice la palabra de Dios. Y en Él está unido lo que nosotros no podemos unir, lógicamente, intelectualmente.
Por decirlo en una palabra, el león de Judá que reina, el que abre ese libro de la vida que vimos en el capítulo anterior, es también el que nos muestra su ira aquí en este capítulo. El león es el cordero. Nos guste o no, la cuestión aquí realmente no es si este Dios es el Dios que tú quieres. Mucha gente cuando le preguntan, ¿y cree en Dios? ¿Usted es creyente? Dice, bueno, en el Dios en el que yo quiero creer, ¿no? En el Dios en el que me gusta pensar que existe, es un Dios de amor. Y de esta forma nos están diciendo lo que les gustaría, lo que ellos quisieran, lo que les parece que debiera ser ese Dios. Pero la Biblia, este libro del cual estamos hablando, lo que nos muestra es a Dios tal y como es. Y eso a nadie nos gusta de entrada, porque no es como nosotros lo imaginábamos. Es un Dios lleno de sorpresas. El gran escritor C.S. Lewis, que fue uno de los grandes defensores de la fe cristiana también en el siglo pasado, describió siempre ese efecto de sorpresa que Dios le producía, ¿no? Con una frase, ¿no? En la cual dice Lewis, dice, Dios no es nunca como me lo imagino, ¿no? Y habla continuamente de la sorpresa que tiene, ¿no? Cada vez que al leer la Biblia, enfrentarse a la realidad de quién es Él, no es como se lo imagina. Por utilizar un ejemplo aún más contemporáneo, un cantante de rock, Bono, el líder del grupo de U2, U2, él dice, me gusta leer la Biblia, porque él lee la Biblia cada día, me gusta leer la Biblia porque me muestra el lado oscuro de mí mismo. Hay algo en la revelación de la Escritura que al ser humano le choca, pero sin embargo le muestra la realidad de quiénes somos. Ese lado oscuro del que habla este músico es el que descubrimos de nuestra maldad, de aquello que la Biblia llama el pecado. Y lo que esta visión de Juan nos muestra es que el pecado tiene consecuencias. No nos engañemos. Podemos vivir bajo la ilusión de que ese Dios en el cual nos gusta pensar no va a dañar ni a una mosca, que es inofensivo, que es como esos muñecos de peluche que de niño te abrazas a ellos y duermes confiado. Alguien que realmente puedes manejar y utilizar, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que debemos tener respeto. El término que se utiliza tantas veces en la Biblia, sabéis que es el temor. Y qué difícil es conciliar el temor con el amor, ¿no? Es algo que naturalmente no son verbos que asociamos. Si tú temes algo, ¿cómo lo puedes amar, no? Pero este es el gran misterio realmente de la revelación de Dios que hay en la Biblia. Produce amor como produce temor. Y es así también como vamos a ver en este pasaje esta mañana. Y saldremos, por lo tanto, con una inquietud. Sin duda que nos hubiera gustado volver a hablar de alguno de nuestros textos preferidos y salir de aquí pensando qué Dios tan maravilloso, ¿no? Que realmente podemos tener ese amor y esa paz. Pero hoy nos vamos a llevar de aquí una palabra de advertencia, porque la palabra de Dios tanto nos advierte como nos consuela. No podemos despreciar una de las dos cosas. Si no domesticamos la Biblia, le hacemos algo a nuestro servicio. Hay mucha gente que usa la Biblia así, ¿sabéis? Que esa Biblia que encuentran en los hoteles de los gedeones, la utiliza para buscar, ¿qué? Sus textos preferidos. Aquellas palabras que le hacen sentir bien, que le hacen dormir confiado. Pero de esta forma nos privamos no solamente de algo importante, sino de la verdad misma. Porque la palabra de Dios es toda ella verdad, ¿no? Y por eso es que el ministerio que debemos siempre apoyar bíblicamente como el de los gedeones es el que distribuye toda la Escritura. No solamente partes o porciones de ella, ¿no? El que da testimonio realmente de lo que Dios nos ha dado. Toda su palabra, toda su Biblia. Yo, por lo tanto, no tengo el derecho a escoger, a decidir sobre esto hablo hoy y sobre esto prefiero no hablar. Y dejar partes de la Biblia y sobre esto no quiero predicar. Vamos a hablar de algo que sea más de ánimo para nosotros. ¿Quién soy yo para decir lo que es de ánimo para nosotros? En esta iglesia, como en muchas, predicamos toda la Biblia. Vemos libro tras libro de la Biblia y nos ponemos bajo la influencia de la Escritura. Diga lo que diga, nos guste o no nos guste. Y lo que nos dice aquí ciertamente parecen malas noticias. Así, uno de los 4 seres oyó como con voz de trueno cuando le dice ven y mira.
Y mira y ve un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y cuando abrió el segundo vio otro caballo, que era rojo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz, y de que se mataran unos a otros. Y cuando abrió el tercero, le dijo, ven y mira, el caballo era negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y nos dice que oyó esa voz que le decía también sobre el valor de la comida. Y al abrir el cuarto apareció también la visión de otro caballo amarillo, y este tenía el nombre de la muerte, porque ella le seguía por medio de la espada, del hambre, de la mortandad y de las fieras de la tierra. ¿Cuál es la imagen que aquí nos dan los 4 jinetes del Apocalipsis? Es una imagen de destrucción, de muerte. Claro, no todos los cristianos lo han visto así. Hay muchos que leemos que nos dicen que el primer caballo, el caballo de blanco, que tiene que expresar, por lo tanto, la santidad, la verdad, la justicia, es Cristo, su jinete. Y que lo que hace es, por medio de su triunfo, llevar la extensión del Evangelio a todo el mundo. Pero claro, ¿cómo poner a Cristo al lado de los otros 3 jinetes, ¿no? O sea, realmente no te encaja toda la historia. O sea, si es realmente Cristo y el poder del Evangelio el que aquí se habla, ¿cómo lo que viene a continuación es, por un lado, hambre, necesidad, ¿no? Muerte y destrucción, finalmente? Realmente el cuadro con el cual se nos presenta aquí algo más positivo de entrada, ¿no? Una visión de triunfo de Cristo, es más lo que desearíamos ver en ese jinete que lo que realmente nos muestra. No podemos tener la seguridad de identificar a qué representan estos jinetes o caballos, ¿no? Pero ciertamente que muchas veces nuestra interpretación está condicionada, ¿no? Por lo que nos gustaría que dijera, ¿no? Que fuera esa visión que aquí se encuentra. Y lo que vemos es un cuadro de destrucción, de muerte, ¿no? Casi se ha dicho aquí que son todos los males, ¿no? que pueden padecerse en la humanidad, ¿no? Encontramos el hambre, la mortandad que viene de plagas, ¿no? La guerra, ¿no? Todo lo que significa en definitiva la destrucción y la muerte. Y lo que aquí se presenta, por lo tanto, es un cuadro terrible. ¿Y cómo afecta esto a aquellos como Juan que confían en ese Cordero que está sentado en el trono? ¿Cómo entender, ¿no? Que aquel que reina es su amado Señor Jesucristo? Cuando a continuación se abre el cuarto sello y la voz que dice el cuarto ser viviente le dice que vea ese caballo y su jinete, que es la muerte, y al abrir el quinto en el versículo 9, lo que ve bajo el altar son almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Queréis ver, por lo tanto, algo más difícil aún para entender de la fe cristiana? Muchos nos dicen, ¿cómo creer en un Dios de amor? En un Dios bueno que permite que haya muerte, hambre, enfermedad y destrucción en el mundo. Pero yo os digo aún algo más difícil de entender y de aceptar. ¿Cómo creer que ese Dios que permite que esto ocurra, permite incluso que sus propios hijos ya no solo sufran, sino mueran a causa de su amado Hijo Jesucristo? ¿Cómo poder comprender un Dios de amor que permite que sus hijos padezcan? Que es incluso, no nos engañemos, este es el cuadro que da Apocalipsis 6, en cierta forma responsable de lo que está allí ocurriendo. Muchos pretenden decir que aquí lo que se ve es simplemente el poder del mal, suelto. Pero es que ¿acaso Dios no tiene nada que ver con la fuerza del mal? El cuadro de Apocalipsis es un cuadro de la soberanía de Dios. Él gobierna, Él reina. El mal no es autónomo. El mal está sujeto también a Él. ¿Cómo poder creer entonces en un Dios que permite que los suyos sufran? Bueno, es lo que Jesús nos muestra ya en las palabras del Evangelio. Recordáis aquel precioso texto, ¿no? Cuando el Señor Jesús les dice que tiene un Padre en los cielos, el Padre del Señor Jesucristo, que les importa tanto su vida que ni un cabello, un solo pelo de su cabeza caerá sin que Él lo permita. Valen más
que cualquier pájaro realmente que está en los cielos o que cae muerto. Para Él son preciosos. Y a continuación, ¿qué es lo que dice? En el mismo texto, exactamente un versículo después. Y os perseguirán y harán incluso que moráis creyendo que hacen un servicio a Dios. ¿Dónde está el cuidado de Dios? ¿Dónde está su providencia cuando anuncia a continuación su persecución e incluso su muerte? La pregunta, por lo tanto, que surge de aquellos que están delante del trono no puede ser más lógica, más natural. Nos dice en el versículo 10 que preguntaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La pregunta de ellos es natural, tan natural que a algunos les ofende. Dice, bueno, está bien preguntar hasta cuándo, pero decir hasta cuándo no destruyes a nuestros enemigos, eso nos suena muy cristiano, ¿no? Si Jesús en la cruz decía, perdónalos que no saben lo que hacen, estos que han aprendido de su maestro, de su Señor, que lo que dicen es hasta cuándo vas a esperar hasta acabar con ellos. Esto es lo que están pidiendo. Por lo tanto, vemos que la lógica, ¿no?, que nos presenta aquí la Escritura choca con nuestra lógica, ¿no? Es la justicia, ¿no?, cumplida, en este caso, la que trae el consuelo, la que trae la paz a estas almas angustiadas. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, en el ser de Dios, no hay paz sin justicia. Pero eso lo puede entender todo aquel que la padece de primera mano. Claro, es muy bonito decir a los mártires, ¿no?, consolaos simplemente, ¿no?, con que habéis muerto por causa del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia para aquellos que de esa forma han dispuesto de sus vidas tan cruel y brutalmente, como si tuvieran el poder en sus manos? Es muy fácil, ¿no?, hablar de eso cuando uno no lo padece, cuando uno es objeto de violencia por parte de otra persona, cuando de una forma cruel y brutal es tratado. No es completamente natural, pero incluso necesario que la persona se pregunte, ¿dónde está la justicia? La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que el mal está ahí. Y ni Dios ni sus siervos tenemos que ser indiferentes a él. Hemos vivido durante mucho tiempo con un cristianismo color rosado, que nos hace ver las cosas maravillosas como nos gustaría que fueran. Pero la palabra de Dios, la revelación de Apocalipsis nos muestra, esta es la vida. Y la realidad es que Dios no es indiferente a ella. Dios mostrará su justicia. Y el clamor, por lo tanto, de su pueblo ha de ser que su justicia venga. Cada vez que, como Él nos enseñó a orar, decimos, venga tu reino, le pedimos que su justicia se cumpla. El pueblo de Dios, por lo tanto, tendría que ser el primero preocupado por la justicia. Muchos se enfrentan el amor a la justicia. Sí, hay que amar y perdonar a aquel que hace todo tipo de brutalidades. Sí, por supuesto que hay que amarlas, pero eso no está en contradicción con que tiene que haber justicia. Hay muchos que ingenuamente piensan que la respuesta ante el crimen, ante la violencia, ante todo lo que se hace en este mundo, ¿no?, que realmente está mal, ha de ser simplemente amor, misericordia, y se olvidan de la justicia de Dios. La palabra de Dios nos muestra que Él no se ha olvidado de su justicia. ¿Y sabéis por qué? Porque entregó a su propio Hijo por ella. Es porque el Hijo de Dios sufrió en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos, que sabemos que desde luego lo que no podemos decir de Dios es que Dios va a pasar por alto su justicia. Hay muchas cosas que no sabemos, que no conocemos de Él. Pero lo que no podemos decir es que Dios no puede castigar a nadie, que Dios no puede hacer traer su justicia y acabar con la vida de nadie, que Dios no puede traer tormento o aflicción a nadie, porque en su propio Hijo nos lo ha demostrado. En su propio Hijo no escatimó traer toda la consecuencia de nuestra maldad, toda nuestra miseria, todo nuestro terrible pecado fue la causa de cada una de sus heridas, de que fuera atormentado,
totalmente molido por nuestros pecados y rebeliones. Él sufrió por causa nuestra. Y por eso Él reina, y reina para siempre. Y Él nos muestra, por lo tanto, que ese Dios de amor que nos ha mostrado en Cristo Jesús, el perdón por el cual podemos ser libres de las consecuencias de nuestro pecado eternamente, es también el mismo que mostrará su ira y su justicia. Lo que dice a continuación es que los que tenían vestiduras blancas, como de justicia, sabéis la expresión que se repite siempre en la Escritura, les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra aquí que ante Dios es legítimo preguntar hasta cuándo, pero tenemos que aprender a esperar. Y es en esta tensión en la cual vivimos todos nosotros en el momento presente. Es no solamente natural, sino necesario que el mal nos afecte, que realmente cuando escuchamos las noticias, cuando vemos el dolor, el sufrimiento, la muerte, seamos conmocionados por ello y le preguntemos al Señor, ¿hasta cuándo? Los salmos están llenos de ese tipo de preguntas. No hay nada que sea realmente poco espiritual en ello, como algunos dicen, poco cristiano, como si algo que no fuera digno del Hijo de Dios. Puedes ir al Señor en tu oración y preguntarle hasta cuándo. Puedes mostrarte al Señor tal y como es. No tienes que aparentar realmente que nada te importa. Mira, Señor, aquí estoy, me ha ocurrido todo esto, pero bueno, no importa, lo importante es que aquí estoy delante de ti. No, el Señor nos invita a orar y a mostrarnos tal y como somos, con todos nuestros sentimientos, por muy chocantes que sean, y preguntar como hacen los siervos de Dios, aquí, delante de su trono, ¿hasta cuándo? Pero también hay algo que tenemos que aprender en esta mañana, que es esperar. Esperar es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Cuando uno está esperando que algo ocurra, que llegue una determinada hora, está pendiente de una cosa, oye, ¿cómo pasa el tiempo de lento? A lo mejor, normalmente no te das cuenta que el tiempo corre, pero cuando estás esperando algo, ¿no? Que llegue alguien, que llegue algo que piensas que en ese momento tiene que venir, todo parece eterno. Empiezas a venir al reloj, ¿no? Y es que cada minuto parece que tarda más, ¿no?, de lo que tarda normalmente. No se corresponde el tiempo en nuestra mente, ¿no?, con lo que es la realidad de lo que está pasando. Y esperar es una de las cosas más difíciles, pero es lo que el Señor una y otra vez nos exhorta. ¿Cuáles son los dos verbos que más se repiten en el Evangelio en las exhortaciones de Jesús a sus discípulos? Velad y orad. Velad y orad. Cada vez que cuenta esas parábolas sobre la inminencia de ese día, del reino, de su llegada, siempre dice las dos cosas: orar y esperar. Por lo tanto, la respuesta del pueblo de Dios siempre ha de incluir estos dos elementos: el reconocimiento de que dependemos de Él y de que podemos mostrarnos ante Él tal y como somos, que Él reina y gobierna y que Él es nuestro Padre, pero también la necesidad de esperar. Por lo tanto, la justicia no podemos tomarla por nuestra mano. Como tantas veces nos enseña el Nuevo Testamento, y así lo expresa la Escritura, nadie tiene derecho a traer la justicia antes de tiempo. Si te han hecho un inmenso mal, una gran ofensa, no te consueles acariciando la idea de venganza. ¿Qué puedes hacer para traer ese mal? Lo que tienes que hacer es esperar, porque el Señor traerá su justicia. El Señor la vindicará. El Señor no pasará por alto ni un solo de los males. Y esa es la única forma en que el ser humano puede vivir con paz en su conciencia. Los psiquiátricos, esta semana estaban uno de ellos haciendo visitas a personas que visitaban la iglesia en el pasado. Los psiquiátricos están llenos de gente que vive con ese deseo de resentimiento, de venganza contra otras personas. Te asombra hasta qué punto de amargura puede llegar el ser humano, hasta perder la cabeza. Hay gente que pierde la cabeza por odio. Lo habéis leído en las noticias.
padres que pueden hasta matar a sus hijos por despecho contra su exmujer. Gente que puede hacer las cosas más increíbles, ¿no?, que el ser humano puede hacer brutalmente solo por odio a otra persona. El odio es una fuerza terrible, maligna, pero que corroe y destruye a la persona. Por lo tanto, cuando uno lo que vive es totalmente inmerso en ese deseo de venganza, lo que acaba es con su propia vida. Finalmente no encuentra paz, no encuentra lo que aquí nos muestra la palabra de Dios, el equilibrio entre decir hasta cuándo, ¿no?, y esperar ese día en que el Señor haga justicia. Solo así podremos encontrar la paz y la conciencia. Solo así podemos perdonar a otros. Cuando se pregunta cómo pueden los cristianos perdonar, los cristianos pueden perdonar porque saben que el Señor conoce, en primer lugar. No hace falta decir, bueno, perdonamos pero no olvidamos, lo que muchos dicen habitualmente. Es que no hace falta que yo olvide, por supuesto que no puedo olvidar además, el ser humano siempre tiene memoria, pero lo importante es que Dios recuerda, no si yo olvido o recuerdo. Y eso es lo que te ha de dar la confianza, las fuerzas para seguir adelante. Y finalmente nuestro texto acaba con este sexto sello. Y hubo un gran terremoto, el sol se pone negro, como tela de cilicio, la luna de sangre, estrellas caen, la higuera deja caer sus higos, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, así todo monte, toda isla se mueve. Y los reyes, grandes, ricos, poderosos, como siervos y libres, se esconden y dicen a los montes que caigan sobre ellos y les escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Al llegar al final de nuestro texto vemos ya algo que nos suena mucho más fácil de entender, lo que Jesús había anunciado ya en el discurso de Marcos. Aquí sí que encontramos imágenes conocidas, ¿no? Los jinetes aparecen en Zacarías, ¿no?, se refieren también al juicio, tienen colores, pero no encontramos una explicación que nos ayude a entender esto. También vemos una y otra vez la realidad de la aflicción y de la persecución, pero nos choca también la expresión de ellos. Pero al llegar aquí es como si encontramos terreno conocido. Estos son todo señales de las cuales el Señor Jesús habló ya anteriormente en el Evangelio. ¿Y qué es lo que dicen finalmente estas señales? Nos hablan de una gran conmoción. El Señor va a hacer que todo en lo que el ser humano ha puesto su confianza, aquello que piensa que es su vida, se venga abajo. El ser humano, desde que está en este mundo, ha adorado lo que le rodea, sobre todo lo que está por encima de él. Astros, montes, todo aquello que parece más grande que él, eso es a lo que él reconoce. No hay religión de pueblo alguno, ¿no?, que no preste de alguna forma su respeto, su temor, ¿no?, a aquello que son los elementos naturales. Y lo que Dios hace aquí es destruir todo aquello en lo que ha estado la confianza del hombre. Habla en definitiva del fin de la idolatría. La idolatría es el fin por el cual todo ser humano pone su confianza y su propósito en algo o en alguien en vez de Dios. La idolatría tiene muchas formas, ¿no?, según los pueblos y las personas. Hay tantos ídolos, decía el reformador, como hay individuos. Pero lo importante es que cuando basamos nuestra vida en ellos, encontraremos una gran decepción. Lo que nos anuncia al acabar este texto es que Dios destruirá aquello en lo que confiamos, en lo que basamos nuestra vida, que no sea Él. El pueblo de Dios mismo vive con un corazón dividido. Sirve a Dios, le reconoce como aquel que está sobre todo. Pero ¿qué hacía desde que lo sacó de Egipto en el Éxodo? Hacía ídolos, le reconocía y servía, y pensaba que podía convivir en su corazón el servicio a esos dioses de los pueblos que le rodeaban con el Dios vivo y verdadero. Y una y otra vez Dios le dice lo mismo: escogeos a quién servir. No podéis servir a Dios, señores, a dos señores, dice Jesús, a Dios o a Mamón. No podéis servir a las riquezas, a lo que este mundo puede ofreceros, y al mismo tiempo servir a Dios. Una y otra vez vivimos en esa lucha, todos, creyentes y no creyentes. Tenemos en nuestro corazón cosas y personas en los que basamos nuestra vida. Y el Señor nos dice: mira, esa cosa o esa persona la voy a quitar de ti, sin excepción.
incluso nuestros seres queridos. ¿Cuántos hay que lo que viven es para aquel que ama? Eso es lo que importa para ellos. Pues hasta ellos Dios los quitará de ti. ¿Y qué te va a quedar? ¿Qué va a ser de tu vida cuando todo en lo que basas tu confianza y esperanza es quitado por el Señor? Por eso, el gran dilema de la Biblia no es entre creer en Dios o no creer, sino entre creer en el Dios vivo y verdadero, o en cualquier otra cosa o persona para la que vivamos. Hay gente que absurdamente cree que no cree en nada. ¿Cuántos hay que nos dicen, no, si yo no creo en nada? ¿Eso te crees tú? Si no crees en nada, no te levantas cada mañana. Hay algo que mueve tu vida, sea el dinero, sea la persona con la que estás, sea el placer. Lo que busques en la vida es lo que te motiva. El ser humano no puede existir, se autodestruye, si no tiene su esperanza y confianza puesta en algo o en alguien, por muy miserable que sea. Hasta él mismo, su propia capacidad, lo que puede lograr a llegar o alcanzar. El día en que lo pierde ya no tiene nada, y entonces no puede seguir viviendo. Pero todos creemos, servimos a alguien, a algo. Y lo que la palabra de Dios nos dice, y en esta mañana nos lo recuerda, es que nos va a fallar. Aquello en lo que estás poniendo toda tu vida y confianza, un día será quitado de ti. ¿Y qué te va a quedar? Solo queda el Cordero que reina. Y ver su rostro, vemos que para aquellos que han confiado en otras cosas, sea cual sea lo que este mundo nos ofrezca en lugar de Él, tantas cosas nos presenta, que solamente Dios puede darnos, pero que son ídolos, que nos dicen que pueden darnos lo que Dios nos da. Y aquí nos muestra que solamente ese Cordero y su rostro nos enfrentaremos aquel día. Y aquellos que estaban en aquel momento, por no ver su rostro, pedían a los montes que cayeran sobre ellos, que les escondieran y ocultaran. Ver el rostro de Dios, el rostro del Cordero, no es cualquier cosa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque es verse desnudo, tal y como uno es. Cuando Dios destruye todo en lo que hemos basado nuestra vida, somos tal y como somos delante de Él. Y así nos presentamos en esta mañana. Esta es nuestra vida, lo que somos delante de Él. Y todo lo que confiamos, en lo que hemos basado nuestra vida aparte de Él, Dios lo quitará. ¿Y qué quedará? Si no le tenemos a Él, lo que quedará es su ira. Por eso la Biblia solamente conoce una sola división, una sola distinción entre la humanidad. Para la Escritura ya no hay siervos o libres, no hay ricos o pobres, no hay poderosos o débiles, solo hay los que están lavados por la sangre del Cordero, con vestiduras blancas, cantando su gloria, y aquellos que sufrirán su ira, porque todo en lo que han basado su vida será destruido. Y la gran pregunta en esta mañana es: ¿dónde estás tú? Si estás en el lado del Cordero, o si has basado tu vida en otra cosa, porque entonces tienes razones para temer. Porque ¿qué será ver su rostro? Si piensas que estar delante del Señor Jesucristo es simplemente enfrentarte a ese Dios que te va a decir: bueno, no te preocupes, has hecho de tu vida una ruina, vamos, no lo has podido hacer peor, pero en fin, como yo soy un Dios amante y misericordioso, como yo te quiero tanto, lo olvidaremos. Si así piensas que Cristo va a tratar contigo cuando le has ignorado, cuando le has despreciado, cuando has pisoteado la única sangre que puede limpiarte de todo pecado, te engañas. Porque el Señor mostrará su ira. El Cordero la revelará contra todo aquel que le desprecia hasta el final. Todo aquel que le ignora, que dice: tú has venido a este mundo para morir por mí, pero no por mis pecados. Yo no tengo nada de lo que avergonzarme. Quien no se atreve a presentarse desnudo delante del Señor, a enfrentarse tal y como eres y recibir la vestidura, la ropa que solamente Cristo puede darnos, su justicia, no podrá resistir en el día de la ira. Solamente hay una forma de enfrentarse ante ese augusto tribunal, que es con las vestiduras blancas que Cristo nos da. Solamente siendo justificados por su sangre podremos huir de su ira.
Y entonces no será un día de terror, será un día de confianza, porque lo que veremos es el rostro de aquel que nos ha amado hasta la muerte misma.